Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salió cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos de cambio, no, 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Yo no entendería por Sí. qué. Bueno. Alto cierto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Miguel Serrano y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Perdón, un fallo en la lectura. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están en un capítulo más de Por Contradicción Podcast? ¿Cómo están? Muy bien, capítulo 102. Capítulo 102, en efecto. Este es su podcast. Este es su podcast Por Contradicción. Ya le envié un telefonazo a Tenes. Le dije, ¿qué onda, carnal? Oye, cumplimos 100. Los chavos me están pidiendo que venga. ¿Qué les voy a decir yo, no? ¿Se va a armar o no? ¿Se va a armar o qué onda? Ya me dijo, mira, déjame checar. Es que ahorita tengo unos compromisos. Pero nada más se descubre un poco mi agenda. Y yo llego ahí. En corto, En ya. corto. Ahí debatimos unos resultados en fracciones, ¿no? Entonces, no, pero qué bien que estén escuchándonos un capítulo más de Por Contradicción. ¿A quién les debemos hoy las bebidas? Bueno, si están en YouTube, denle me gusta, denle compartir. Y si ustedes están en su posibilidad de apoyarnos de alguna forma u otra, que haciendo lo que les comentamos de compartir, dar seguir en sus plataformas de audio, compartir nuestro contenido con las personas que ustedes crean que les va a gustar o no les va a gustar y digan, este güey me caga, se lo voy a mandar porque lo odio. Castigo, ¿no? Ustedes mándenos a donde sea, ¿no? O sea, ustedes compártenos. Y si sus posibilidades también está apoyarnos económicamente, está nuestro Patreon, donde ustedes pueden suscribirse desde $1 al mes. Donar estrellitas en Facebook y esas cosas. Donar estrellitas en los videos de Facebook. Y si ustedes gustan hacerlo, pues les dedicamos el capítulo y las cervezas de algún episodio, dando pie a que las cervezas de episodios son para Marlisha Sandoval. We love you, Marlisha. Muchas gracias. No hemos Por ido por favor, las tazas our del hearts. día de las Sí, matemáticas, pero sí, ya la necesito. Ya. Vamos a pasar. Ya la necesito. Ya, Un estamos. día de estos voy a pasar por ella. Vamos a mandar a nuestro representante legal. ¿Legal? O nosotros, o sea, nosotros mismos. No, que digo, la otra es que hace unas semanas fue el Día Internacional de las Matemáticas, por el Día de Pi en marzo. Ujú. En la UAM iba a haber un festejo por el Día de las Matemáticas, se pospuso y ahora va a ser en agosto, entonces les pedimos que estén atentos, ¿no? En agosto, que va a ser el día de Pi más Epsilon. Vamos a tener unas participaciones en ese Día de las Matemáticas, entonces pues les pedimos que estén atentos. Y bueno, me acordé porque gracias a Marlisha, que Marlisha es una de las organizadoras del Día de las Matemáticas, bueno, por eso me acordé. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro capítulo. Cuando tenía 4 o 5 años, no yo, nuestro personaje, te habría preguntado la fecha y hora de tu nacimiento para calcular mentalmente cuántos segundos habías vivido. Pero si le hubieras pedido a los 14 años que se amarrara los cordones de los zapatos, no habría sabido cómo hacerlo. Nuestro personaje de esta historia dice: recuerdo claramente, acababa de ir a Inglaterra a estudiar, era la hora del té y sirvieron pan. Me daba mucha vergüenza admitir que nunca había untado un trozo de pan con mantequilla. Es obvio que el día de hoy hablaremos de Paul Erdős,
Qué obvio, güey. No mames, güey. Desde la primera palabra yo adiviné que era Erdos, güey. Sí, bueno, es que con eso describía a todos los matemáticos, ¿no? Porque todos tienen altas carencias. Obvio que hablaremos de... Obvio, güey. Sí. Ay, que nos pongan en los comentarios quién se le hizo obvio a partir de las primeras palabras de este Chris, güey. Es obvio. Es correcto, pero por la mantequilla ya me di cuenta, güey. Por lo de... La verdad es que yo ya lo sabía. Porque yo también tengo unos resultados de elecciones como Erdos. No, pero el día de hoy hablaremos de Paul Erdos. Ok. Erdos es un matemático muy de renombre, pero no es un matemático de matemáticas muy antiguas, ¿no? Sí, ya es muy contemporáneo, ¿no? Es bastante contemporáneo. Murió hace poco, ¿no? En 1900 y algo, pero sí es muy reciente. O sea, pero... Hay fotos a color, todo lo clásico, o sea, ¿no? Videos, etc. Bueno, pues hasta fue con... Hay una foto de Erdos con Terence Tao. O sea, es un matemático contemporáneo, pero sí es un matemático muy trascendental, ¿vale? Porque tenía diarrea mental, güey. Y untaba mantequilla en su pan. Pero bueno, hasta los 14 años. Hoy hablaremos de Paul Erdos, el extraordinario genio matemático que nunca tuvo posesiones ni aprendió a cortar una toronja en dos. Una naranja. Y aunque parece... ¿True story, güey? Sí, o sea... O sea, esto que le estoy diciendo parece así chiste, pero no, realmente... Él no sabía, o sea, era verdad. No había nunca untado un pan con mantequilla y no sabía cortar una naranja a la mitad, güey. Son habilidades que él no tenía. Son habilidades sociales que los matemáticos no tienen. Tenía, güey. Pero... Yo que ese es mi problema, por eso estoy tan mal en matemáticas, güey. Sí, yo creo. Porque yo sí sé cortar una naranja. Una güey, estos capítulos, bueno, ya la próxima semana te escucharán el capítulo que escribí. Ajá. Van a ver que también está... Sí, fue pesado. Entonces, sí, Paul, quien sabía mucho de lo que muy poco sabemos y muy poco de lo que muchos sabemos... Justamente, ¿no? Nació el 26 de marzo de 1913 en Budapest, Hungría. Mismo día en que sus dos hermanas mayores murieron de escarlatina. Ah, no seas mancha. Entonces... Un día en la vida de Paul Erdos. No, esa mantequilla, güey. Se mueren dos carnalas, güey. El mismo día que nace. Y ese día se chinga un teorema. By Wes Anderson. By Wes Anderson. Pero sí, Paul nació el 26 de marzo. Que la escarlatina es como una viruela, ¿no? Es como una... Que te salen manchas rojas, por eso se llama escarlatina. Pero sí es como viruela, que te sale unas erupciones. Y ya te... Sí. Y ese día te da fiebre y si no se trata se muere. Que actualmente ya nació, ¿no? Pues sus hermanas se fueron. Un alma por otra alma perfectamente equilibrado. Por dos por uno, güey. A ver, es que Erdos... Valía por dos, un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar, güey. Su padre, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los rusos y regresó a casa desde Siberia solo 6 años más tarde. O sea, imagínense, estuvo 6 años. Solo, güey, dice solo 6 años más tarde. O sea, imagínate. Si fuera bien poquito, caminando, güey. Se regresó caminando desde Siberia. Su madre, aterrada de que su hijo contrajera una enfermedad fatal, prefirió educarlo en casa, con la ayuda de una institutriz, y se dedicó a mimarlo y protegerlo de los problemas cotidianos, que es claramente la razón por la que... Imagínate la mamá, el trauma de perder 2 hijas el mismo día que estás pariendo. Pues que tu esposo se ha hecho prisionero en Rusia, o regresa después de 6 años, no quería perderlo por eso lo mismo, y tiene todo el sentido del mundo de que Erdos era tan protegido, que no sabía hacer ni lo básico, ni amarrarse a las pinches agujetas. Bueno, yo no sé, pero... De hecho, yo ocupo guarache, por lo mismo. Para facilitarme el trabajo, para evitar amarrarme a agujetas. Ambos padres eran profesores de matemáticas, y leyendo los libros que tenían en casa... Erdos se enamoró de los números desde temprana edad. Los dos papás eran profesores de matemáticas. Güey, ¿y por qué lo apresaron en Siberia el papá, güey? Pues... No por sé. La guerra, ¿no? Fue por la guerra. Sí, pero, o sea, la Primera Guerra Mundial... O sea, él fue... Pues, supongo que fue soldado. Yo siento que probablemente fue soldado. La leva, ¿no? Pues de uno de los tantos matemáticos que sufrieron por la guerra, ¿no? No mames, güey. O sea, podría ser como llamado otra historia de guerra, ¿no? Ándale, de cierta forma.
Entonces, Erdős, porque sus papás eran profesores de matemáticas desde muy morrito, pues aprendió bastante y le agarró mucho amor a los números. Es por eso que antes de aprender a untarle mantequilla al pan, Erdős publicó su primer artículo académico, güey. Eso era obvio. Era obvio que iba a pasar. Ultra obvio, güey. No fue publicado, bueno, sí, todo esto es lo que menciona Erdős, no fue publicado a una edad fenomenalmente temprana, como la de otros niños prodigios húngaros, que vinieron después, señalaba Erdős. Como si no fuera una hazaña presentar una solución a un problema matemático ante sus pares y consagrarse a tan solo los 18 años. Pero para él dice que eso no fue suficiente. Claro, para él no lo era. Yo soy normal, güey, o sea, obvio, yo soy súper normal. O sea, ¿por qué? Porque él lo hace a los 18 años, ¿no? O sea, si lo piensan, Gauss, ¿a qué edad? Sí. O sea, en el capítulo anterior. Sí, imagínate Sí. que. O sea, ¿De quién estamos hablando? morrito, Se compara ¿no? con Gauss ese cabrón. Sí, bueno, sí, es que sí, ese güey se podía comparar con Gauss, ¿no? O sea, no, pues que Gauss publicó a los 15. Yo tengo 19, yo no soy nadie, ¿no? güey. Sí, nomás ya Sí, voy porque 4 años una gran tarde. cantidad de matemáticos hacía. Bueno, los matemáticos prodigios han hecho resultados muy jóvenes, ¿no? Ujú. Tampoco tan jóvenes, pero bueno, los 18 años. Sí, güey. No, Sí, sí. Sí, pero como dices, o sea, para sus estándares él ya iba tarde, ¿no? O Sí. sea, Además era bastante modesto. sí, aparte, un poquito enfermito, ¿no? Ujú. Yo tengo que... me lo imagino como el hombre en la burbuja, ¿no? El de Jim Carrey es el que hace al hombre en la burbuja. No sé. Que igual su mamá lo cuida demasiado y siempre vive en una burbujita de plástico para que no se enferme. Como Malcolm el del medio cuando Dewey va. Ajá, que se imagina como hámster, ¿no? Exacto, ¿así, güey? Algo así. Bueno, Pero sí es una para que vean que película. sí veo contenido educativo. Bien. Armando, te lo amo. Ay, tan divino. Cursaba su segundo año de la carrera universitaria en la Universidad de Péter Pázmány de Budapest, y su trabajo era una demostración asombrosamente simple de que siempre se puede encontrar un número primo entre cualquier entero y su doble. Ok. Algo relacionado con el teorema de Chebyshev, que es un teorema visto en probabilidad. Chebyshev. Sí, ¿Te acuerdas cómo? Sí, es Chebyshev, ¿no? Chebyshev, ajá. Pero yo me acuerdo que tenía un profesor, un ruso, de mis profesores que fue ruso, que cuando decía el tema de Chebyshev decía algo así como, no lo puedo Como reproducir, pero algo así Chebyshev. como, exacto, algo como Chebyshev. Como Chebyshev. Como algo ruso. Pero Algo sí, ruso. nosotros lo conocemos en México como el teorema de Chebyshev. Ajá. El del ceviche. El del El ceviche. teorema de ceviche. Se conoce así. Pero El de con Veracruz. un teorema pues bastante es un Sí, es un resultado fuerte fuerte de probabilidad. de probabilidad, pero básicamente una de las cosas que demostró Erdős era que entre un número y su doble siempre había un número primo. Claro, a excepción del 1, ¿vale? Pero Bueno, sí, siempre hay. sí, porque no claro. está. ¿Vale? Entonces eso es de lo que hace su primer teorema. Y- Y más allá de eso, algo que es importante es que era una demostración simple. Sí, no era una demostración No, muy sí, era rebuscada. compleja, ¿no? Así que, ay, estuvo bien perro. Que incluso eso es algo que hasta cierto punto caracterizaba a Erdős. Erdős le gustaba hacer demostraciones, pero siempre le buscaba la simplicidad. O sea, buscaba demostraciones que fueran más simples, todas esas cosas por el estilo. O sea, aparte de chingón, era elegante el cabrón. Sí, mamoncito, ajá. En 4 años obtuvo no solo su licenciatura, sino también su doctorado en matemáticas de una sola vez. Era 1900. Dijo, pues ya, estoy aquí. En calor, ya me lo chuto. En caliente ni se siente. Exacto. No, ya encargado el ratón. Era 1934 y Hungría, con su régimen fascista, se estaba volviendo cada vez más incómodo para los judíos. Wow. A ver, aquí no estamos en contra. Aquí no vamos a hacer. Más despacio, cerebrito. Aquí no estamos haciendo nada en contra de ninguna tendencia. El fascismo, si les funciona, está bien. No es cierto. Pero, No, sí, pero ya fíjense, empezaba o sea, la- Pregúntale a Sandra Cuevas, güey. hablamos un poquito Si el kiosco no funciona con música, lo quitamos, Sandra, no pasa nada. Tú dinos. Aquí estamos a la orden. Morra fascista, güey. Sí, güey, no manches. Pero güey. bueno, aquí es obvio, lo que pasa es que Erdős en todo este tiempo pues fue desarrollándose. Sin embargo, pues ya es época de 1934 y ¿qué pasa? Se aproxima la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y pues esto empieza a perjudicarlo porque al final Erdős tenía ascendencia judía.
Entonces eso complicaba mucho la situación para él. Se empezó a volver muy incómodo estar, aunque fuera en Hungría. Sí, pues fue parte del... Sí, estaban bajo presiones. Sí. Entonces, Erdős viajó a Inglaterra para hacer unos trabajos postdoctorales en Cambridge y Manchester. Y descubrió que además de lo que... llevaba en una maleta semivacía, nunca aprendió a empacar. Sí, o sea, tenía esas deficiencias. No quería más que la oportunidad de ser un turista matemático, viajando a cualquier lugar del mundo en el que estuviera pasando algo interesante y hubiera espacio para pensar y compartir ideas. Básicamente era lo que quería él, ¿no? Quería turismo científico. Es correcto. Pues hubiera venido a México con el CONACYT. Seguro, güey. Aquí eso pasaba mucho. Incluso hay una cosa aquí que, bueno, ahorita Erdős tenía cosas como muy particulares. Por ejemplo, él se refería como a Dios como al supremo fascista. Lo abreviaba como el SF. El supremo fascista. Joder. Sí. Ok. Así cuando lo anotaba en sus notas o cualquier cosa era el S.F, supremo fascista. O decía que el supremo fascista, cuando había un resultado que un matemático descubría... Cierto, era... sí era... Era grillo, ¿no? Sí. Pero cabrón, ¿no? Aparte de acá. Pero, o sea, además imagínate, o sea, tuvo la fortuna de que se movió. Porque imagínate que lo hubiera agarrado la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido neta una de las historias trágicas. Hubiera sido un botón, güey. Sí, un jabón, güey. Hubiera sido el supremo botón. O el botón del supremo fascista, güey. O el supremo jabón. Literalmente. Sí, güey, literalmente, güey. Ay, yo quiero el botón de Erdős. Entonces Erdős va a Cambridge, a Manchester, y ahí pues descubre que no sabía empacar y toda esta onda, ¿no? Y pues le empieza a dar como esta idea de pues ser un turista científico o matemático. Erdős nunca tuvo un empleo formal, una oficina o un escritorio. Para hacer su trabajo solo necesitaba su mente y a veces lápiz y papel. Como les mencionaba, Erdős no tuvo posesiones materiales, pues las consideraba una molestia, ni cuentas de banco ni tarjetas de crédito. Bueno, pero porque no existían en esa época. Ah, sí. No, sí existía, güey. Solo Oye, que este pero güey entonces que ese güey le pagaban y se guardaba el dinero para sus gastos Le daban corrientes. sobrecitos, güey. Incluso, bueno, viene un poco más adelante de la historia, pero está bien, es con el flujo. Realmente él vivía de donaciones, güey. Era un vividor, güey. Y tenía, después él está con una familia y otro matemático es el que le ayuda y se encarga de la cuestión administrativa. O sea, él era así de... O sea, Erdős solamente sabía que vivía, güey. No sabía. O sea, no sé cómo, pero Sabía como que todos los vivía, días y duermo comía bajo un techo, güey. Exactamente, Erdős comía todos los días. Viajaba, güey, llegaba a un otros lugar a países, dormir. Y siempre sin tenía pedos. recursos. ¿Por qué? Porque era un matemático importante. Como hacía contribuciones chidas a las mates, recibía muchas donaciones, pero como tal nunca tuvo un empleo Él formal. no lo administró nunca, ¿no? Lo administró exactamente. compita. O sea, por eso es cierto que no tenía ni posesiones, güey. O sea, ese güey ni siquiera sabía cuánto dinero tuvo en su vida. No, nada de eso. O sea, sí, es un personaje, güey. Sí, o sea, bueno, cada quien, pero estaba chido. Bueno, para él, es para que- él. A mí sí me gusta el dinero. Pues un profesor de la UAM sí conocía a Erdős, ¿no? Sí. O sea, conocerlo de que lo vi y entabló una conversación con él unos minutos. Erdős claramente pues tenía ciertas dificultades sociales. Tampoco tuvo una relación de pareja ni hijos, aunque le fascinaban los niños, a los que con su particular lenguaje los llamaba Epsilon. Una pequeña fracción de un humano. Sí, bueno, Mayor que para ser- para nuestros escuchas, pues el Epsilon es un concepto, bueno, es una letra griega, pero al final lo usamos mucho en matemáticas para hablar de cantidades muy chiquitas, ¿no? Muy Ujú. mayores que cero, pero muy Muy chiquitas. Arbitrariamente Entonces, chiquitas. él le llamaba justamente a los niños Epsilons. Mira, hay varios epsilons. Les digo que tenía un lenguaje particular. Sí, SF significaba lo que les acabo de decir, ¿no? Y así se refería a Dios. Irse, a él le llamaba, morirse a él le llamaba irse. Cuando yo me vaya, tenía cierto, a las niñas les llamaba jefes. Tenía un vocabulario muy particular. Ahí te van mis epsilons. Pero lo que voy es que Perdón, güey. No, mames.
que hacer una playera con esa frase, güey. Ahí te van mis épsilos, güey. Ay, ya te manché de Epsilon. No mames. Pero bueno, tal como les decía, sí tenía. Se la mamó el Erdos. Erdos tenía un lenguaje, o sea, tenía sus frases, pero bueno, a los niños les llamaba Epsilon. Y aparte de la casa de sus padres en Hungría, nunca tuvo un hogar permanente. Como les mencionaba, él se la pasaba viajando, ¿no? Y no tenía ni pertenencias, no tenía un trabajo, un escritorio, nada de eso. Entonces, solo el único hogar que él conocía era básicamente él, de sus papás en Hungría. En uno de los viajes, o en ese viaje de por vida que emprendió, siempre buscaba nuevos desafíos. Sus amigos, la mayoría eran matemáticos y eran matemáticos eminentes. Cuando él viajaba, lo que pasaba es que sus amigos le daban posada cuando él llegaba. Usualmente sin avisar, nunca les avisaba que iba a ir. Y solamente tocaba la puerta y anunciaba, mi mente está abierta. Y así les caía a las personas, a sus amigos. Güey, no, no, güey, era una persona difícil de haber sido difícil. Ya duérmete porque va a llegar mi mente está abierta. O sea, No abras porque es mi mente está abierta, güey. Era travieso ese Erdos. Pero sí llegaba. Imagínate el privilegio, güey, yo creo que hasta cierto punto, o sea, por Es muy que descuidado que sea, en este güey. punto Erdos, al final de cuentas, ya era un personaje reconocido. Sí, no, pero por ejemplo, que decir, no mames, güey, llegó Erdos a mi casa. Ah, chido, o sea. Sí, lo recibes bien y todo el pedo. Pues que imagínate lo que te va a contar ese tiempo que esté ahí, güey, o sea, porque es de los más prolíferos en cuanto a publicaciones actuales, ¿no? Es correcto. O sea, a ver, desconozco cuántas publicaciones tiene, pero tiene un chingo madral. O sea, creo que publicaba diario casi, Es que por así él decirlo. viaja, como les comento, o sea, viajaba y o sea, no viajaba, su turismo era turismo matemático. Sí, o sea, Porque viajaba a la casa de un matemático. y seguro le ayuda a contribuir. ¿En qué estás trabajando ahorita? En esto. Vamos a ver qué planteaba problemas. Ajá, o yo que decía, así. esto se puede resolver así, así. Y aparece en el artículo, porque ese güey dio ideas para ciertas cosas. Entonces, o sea, lo que está cabrón es justo esta onda de... O sea, más allá de que sí estaba medio creepy que llegara a las 12 de la noche y mi mente está abierta. Imagínate, güey. Sí, güey, está creepy. O sea, sí está, o sea, sí, hay muchas cosas, güey. Imagínate cuando está ahí con Ter Stao, va a decir, mira este Epsilon, güey, ¿no? Así. mi epsiloncito, ¿no? O sea, güey, pero está creepy, güey. Pero al final del día, saber que va a llegar es que te va a ayudar en lo que estás haciendo de una forma u otra. O planteaba problemas que así de la nada. Ando trabajando en esto, ¿cómo ves, no? O sea, sí por un lado está como bien raro, pero por otro dices, verga, así me va a dar no sé, hasta era como un lujo, ¿no? Era un lujo que llegara era porque un privilegio, güey. de cierta forma te iba a ayudar a sobresalir en lo que estabas trabajando o algo nuevo para trabajar, ¿no? Claro. Lo más cercano que Erdos tuvo un lugar propio o una casa fue una habitación que eventualmente le construyeron en su casa Ronald Graham y su esposa Fan Chung, ambos célebres matemáticos, son también matemáticos importantes. Graham y Erdos eran de los pocos matemáticos que trabajaban en matemáticas discretas, la piedra, bueno, en aquella época, la piedra fundamental de la informática. En esta época, incluso, pues, creo que hasta actualmente, Hungría es de los países que más se enfocan en matemáticas discretas. Sí, es de los más prolíferos en resultados de finitas o discretas, sí, como las conozcan. Exactamente, matemáticas discretas. Pero en ese momento, estos dos matemáticos, digamos que empezaron mucho a trabajar. Son de los pioneros, ¿no? Eran de los pioneros en matemáticas discretas. O sea, Erdos llegó con una pareja. Y pues era el que hacía, es el amigo que siempre andaba ahí. Era el amigo que tenía la mente abierta, güey. La tercera ruedita. Era el mal tercio. Pero siempre se ponía a trabajar y aunque la esposa de este matemático, Graham, me imagino a Erdos así parado. Ustedes sigan, no se preocupen, yo estoy aquí viendo nada más. No pasa nada, fíjense parado bien creepy. Pero fíjense que algo mi mente está abierta, no se preocupen. Pero algo que pasó es que en esta casa de estos matemáticos sí estuvo mucho más tiempo. Fue lo más próximo porque hasta le construyeron. Pues le hicieron un cuarto, güey, yo que era tan incómodo que un cuarto, un pinche cuarto. Probablemente. Ya en una casa ese perro ya, no mames. Erdos, ¿estás ahí? Mi mente está abierta.
las que Erdős es también muy reconocido. Fue de los grandes pioneros en matemáticas discretas. Sí, como dices, Hungría es de la meca de las discretas, ¿no? Pero sí, incluso como... hay una cuestión educativa. Y hace tiempo yo leía un artículo que los niños se les enseña matemáticas avanzadas también, discretas, pero tienen un problema. Muchos de ellos no saben, por ejemplo, matemáticas básicas. O sea, ¿cómo? Cosas... ¿A qué punto llegas que, ¿cuánto 3 más 3? Ay, no sé, güey, pero 3 factoriales, O sea, tanto, ¿no? en esta investigación que hacen, los niños saben de matemáticas discretas, pues sí, cosas avanzadas, pero no saben calcular porcentajes, cosas como más, básicas. digamos, más elementales. Sí. Entonces, pero hablaban de que llegó un problema porque no era un niño, güey, o sea, era muchos niños. Sí. Entonces, hablaban una cuestión ahí. Hace tiempo estaba viendo eso. Pero bueno, Erdős creía firmemente que la práctica de las matemáticas era una actividad social y que la misión de los que se dedicaban a esta materia era revelar juntos todos los secretos que tan celosamente guardaba el S.F. Okay. O sea, Dios, ¿no? A lo que él llamaba el supremo fascista. Por eso o sea, incluso cuando alguien obtenía un resultado, él hablaba como de que o el supremo fascista nos permitió ver ese resultado. O sea, él hablaba de que los resultados ya estaban y solamente nos dejaban a través de las matemáticas llegar a ellos. Erdős no se limitaba a enriquecer intelectualmente a los matemáticos establecidos, sino que constantemente estaba pendiente de detectar jóvenes matemáticos talentosos, sus épsilons favoritos, para alentarlos y apoyarlos, ya fuera con sus conocimientos, sus conexiones y, de ser necesario, con fondos para que no dejaran de aprender. O sea, él les planteaba problemas. Además, si eran niños muy talentosos, sabía cómo conectarlos, él les podía ayudar y les apoyaba con fondos. Aunque realmente él no sabía cuánto dinero tenía, pero tenía dinero. Decía, yo te ayudo, ¿cuánto? No sé, pero ahí te va. Es correcto. Y justamente algo que mencionaba Eduardo está la clásica foto donde está Erdős. Donde está la foto Erdős y Terence Tao. Ajá, sí. Terence Tao es morrito, ¿no? Erdős ya se ve una persona mayor, sí. Y Terence Tao es un niño. Terence Tao es un niño. Sí. Y están hablando es un épsilon. Es un épsilon. Y están hablando de mate. Sí, güey, justamente están ahí en su cuadernito los dos, güey. Y Terence Tao, pues es obviamente una de las figuras más reconocidas de las matemáticas actualmente. Incluso creo que se le considera el último matemático sobresaliente, ¿no? Polimatemático, ¿no? Porque tiene contribuciones en teoría de números, ecuaciones y otras cosas, cosa que ya no sucede tan a menudo. Entonces, es el último, como dices. Sí, o sea, bueno, actual, ¿verdad? Porque tal si sale que otro contribuyen muchas ramas, porque sí están otros, pues está Villani, ¿no? Que es este matemático. Cedric Villani. Pero él es de ecuaciones diferenciales y solo es en esa rama. Es un italiano, sí. Y el francés guapito excéntrico, ¿no? Es que, ¿cómo se llama? El que trae puras arañas. Sí. No, pues ese es Cedric Villani, güey. Está bien chido. Es italiano, ¿no? Él es italiano. Es italiano. Creo que sí es italiano. Sí, es falso, güey. Es muy gótico, güey. Se viste bien chingón, ¿no? Sí. Como un personaje de Wes Anderson, ese güey, es como Wes Anderson, de hecho, no sé, se parece a Wes Anderson, de hecho, ¿no? Sí, por estas razones que Erdős no únicamente se preocupaba por las matemáticas, sino por alentar el aprendizaje de ellas. Es por esto que le otorgaron en 1984 el prestigioso premio Wolf. ¿Te acuerdas que tú nos hablaste en algún momento de los diferentes premios o preseas que ella mate? Pues está el premio Wolf en las matemáticas, y no se le otorgó únicamente por sus contribuciones a la teoría de números, combinatoria, probabilidad, teoría de conjuntos, análisis matemático, sino también por estimular personalmente los matemáticos en todo el mundo, porque lo que hacía era llegar con problemas. Y, bueno, no es de matemáticos, o sea, sí tenía problemas, pero o sea, con problemas matemáticos. O sea. Y entonces, además de resolver un chingo de problemas en un buen de áreas, pues alentaba a las personas a aprender. Lo cierto es que en más de 6 décadas de actividad frenética, Erdős escribió artículos fundamentales sobre teoría de números, análisis real, geometría, teoría de probabilidades, análisis complejo, teoría de aproximación, teoría de conjuntos y combinatoria. No mames. Propulsado por el café y las anfetaminas, ¿sí? Drogo. Pues quizás a veces le entraba un poco. Que le permitían permanecer alerta hasta 20 horas seguidas, produjo nada más y nada menos que alrededor de 1500 artículos. Y uno sufriendo por Alucín Saharuno, ¿no?
Y puro copy-paste, güey. O sea, Puro ChatGPT. ChatGPT, ríbate esta demostración, ¿no? No mames. Ajá. 500 artículos. Se rifó Bueno, 1500 artículos. Que a ver, digo, no de mérito, si son un chingo de artículos, pero también muchos son por Son colaboraciones, embarraditas que muchos son iba dando, colaboraciones, ¿no? claro, sí, seguro. Pero digo, sí es muy prolífero. Pero ¿no? justo, o sea, Erdos, fuera de que es un genio, o sea, él es más conocido por la gran cantidad de colaboraciones que tuvo. O sea, tomen en cuenta que un matemático publica 1, 2, ya un chingonazo, hasta 3 artículos al año. Es una persona que si tú quieres, se la pasa publicando 50 años seguidos, 3 por 50 es 150. O sea, una persona normal en su vida va a publicar 150 artículos en toda y su vida. aparte prolífera, güey. O sea, que Prolífera, sea prolífero de publicar 3 veces al año. Y otra cosa, que artículos chingones, serios, ¿no? Serios, O sea, no que es como de que sí, un que artículo medio mocho, güey. O sea, lo que él hizo es más o menos publicar 30 artículos por año, güey. Bueno, pero ¿cuánto tiempo? Porque Digamos, es como si publicaras 30 artículos al año durante 50 años seguidos, güey. Más o menos así es la envergadura de lo... Bueno, sí, también era. También. También era, ¿no? O sea, que si preguntas, sí. O sea, nadie, no más que Pero digamos el trabajo, envergadura, ¿no? ¿cómo es, no? La altura intelectual de Erdos. Sí, güey. O sea, 30 al artículos al año es más o menos publicar una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Fácil. Eso y teniendo, o sea, aunque sean colaboraciones, pero sus colaboraciones no eran con Sí, matemáticos. no, nomás de ponle el nombre ahí, ¿no? Sí. ¿Tú crees que además otros matemáticos también relevantes hubieran permitido que le robara su trabajo? No, al final era porque Erdos contribuía en los trabajos. Y contribuía realmente. Pero como dice Miguel, o sea, si son una semana sí, una semana no, es que andaba una semana en un lado, otra semana se iba a otro, y otra semana iba al otro, otra semana iba al otro, y todos iba dejando semillitas. No, esa es una... Durante 50 años. Suponiendo que estuvo durante 50 años activo. 60 años activo. Trabajando, entonces, durante 60 años, 1500 artículos, la neta está súper rifado. Es Yo por lo diría que, más que rifado. y es como decía Eduardo, es por esto que él se ganó el título del matemático pues más prolífico de la historia. De la historia, sí. Y tuvo cerca de 500 autores. Aquí hay una cuestión de en qué sentido es el más prolífico, porque también está Euler. La diferencia es que Euler tiene más en páginas. Tiene, o sea, aquí entra la disputa entre Euler de hecho y tú puedes ir a Alemania y consultar las obras completas de Euler y son 20 y tantos volúmenes, 30 y tantos volúmenes, son una locura, o sea, miles de en páginas. cantidad de hojas, Euler tiene más que Erdos, pero en cantidad de artículos, Erdos tiene más que Euler. Y bueno, O sea, yo creo que ahí nada son los dos niños que se la están midiendo a ver quién. Ay, no, que ya le marqué más adelantito. No. Ay, que mi regla tiene una marquita más adelante. No, güey, no, o sea, los dos están bien cabrones, ¿no? Es por esta razón que colaborar con Erdos pues era una de las cosas muy, muy relevantes. Y después de su muerte, lo que pasó fue que se crearon los números. Se crearon en honor los números de Erdos, que eran números que se le asignaban a las personas para ver qué relación habían tenido con Erdos. Por ejemplo, Erdos... Además hay 3 números de Erdos, ¿no? Es el máximo número de Erdos. Erdos es el número 0, ¿no? Y 1 es una persona que... si alguien tiene el número de Erdos 1, es una persona que colaboró directamente con Erdos. Ajá. Si tú colaboraste con quien colaboró con Erdos, tú eres Erdos 2. Y así sucestivamente. Hasta el 3, acaban en 3. Porque ya no tiene sentido contar más, pero sí, o sea, es como que... Erdos tiene más 1, ¿no? Ajá, sí, no, ya, en teoría todos seríamos Erdos, ¿no? Pero sí es el 3 es el máximo, que es que alguien colaboró con Erdos. Y como dato curioso, Natalie Portman es la única persona que tiene los 3 números como más importantes del mundo, que es Erdos, Bacon. ¿Natalie Portman? Ajá, es el número de Erdos. Natalie Portman es una actriz de la cine, güey. Que hizo a Black Swan. Black Swan hizo a ¿cómo se llama? La de Thor. Otra madre. No, pues que Chris para Thor pues, se me muere. Sí, güey. Star Wars. Ve mis límites. Soy como un Erdos, güey. Natalie Portman. Ya tiene números. Tiene los 3 números como más famosos de la historia, que es el de Bacon, el de Black Sabbath y el de Erdos. ¿Por qué? ¿Con quién colaboró? Es que ella hizo unos resultados. Ella tiene un doctorado. No, tiene un doctorado en química, si no me equivoco, o algo así. Y con el que trabajó en el laboratorio de química.
alguien que trabajó con Erdos, entonces ya tienen el número 3 de Erdos, el número 2 de Kevin Bacon, porque también hay un número como de Bacon, y el de Black Sabbath, si no me equivoco, porque hizo colaboración musical con otro artista. Entonces es la única persona que tiene los 3 números como más importantes de la historia, güey. Mames, güey. El Sabbath Bacon Erdos. De las cosas que se vienen enterando aquí, Sí, ¿verdad? Natalie güey. Portman es la única que tiene esos 3 números, güey. Para Sabbath, que veas. Erdos, Bacon, ¿eh? No, incluso hasta ahí está el dibujo de, o sea, güey, donde El diagrama de el diagrama donde Erdos, se ¿no? desprenden todas las personas que O han hablado sea, con él. en la UAM había un También profesor está- de No, Erdos 2, ¿no? No, pero el que como sobresaliente creo que era Euler, ¿no? Creo que, no. Creo que, no me acuerdo si era Luis Aguirre, o si es Luis Aguirre o el Toñito, que en paz descanse. Que Pero Dios lo tenga en su Santa santa gloria. que el supremo fascista tenga santa gloria. Pero creo que su línea lo llevaba a Euler, si no me equivoco. O sea, creo que sí estaba así como su línea académica, estaba así en un... Pero sí había un profesor que tenía número de Erdos Y un Erdos 2. o- De hecho, O sea, entonces en ese sentido nosotros deberíamos el ser... cubanito, el cubano tiene Erdos ¿Ah, sí? 1 o 2. Ah, sí, claro. Supongo que 2, ¿no? O Porque él se uno. fue a Hungría a trabajar. Él Sí, trabajó en él es- Hungría. Ah, ¿en estudió en serio, Hungría, güey? Estudió en... güey. Ah, Estudió no, en pues Hungría. entonces chance y... No, era Erdos 2, creo, si no me Dos. equivoco, era Dos. Erdos 2. Erdos. Erdos. Güey, Erdos. entonces nosotros somos Erdos 3. Ah, no, pero es colaboración, bueno, haber estudiado. Sí, no. Es colaboración. Ok. Somos Sí, güey, Erdos. no, Erdos Salpicón. Erdos Epsilon. Sí, güey. Bueno, Erdos pasó Epsilon. su último día. Erdos pasó su último día en un congreso de matemáticas y cenó con sus homólogos antes de morir debido a un ataque al corazón el 20 de septiembre de 1996 a los 83 Fue años reciente de su edad muerte, güey. en Polonia. Tenía 6 años yo. Tenía 5 añitos. Y así es como muere Erdos. Murió en un coloquio y justamente haciendo lo que me gustaba, matemáticas. Manches, güey. Mames, es que sí es un personajazo este Sí, Erdos. Sí. Pedo, güey. Y pues bueno, esa es la historia de Erdos, el matemático más prolífico de la historia de las matemáticas. Till now, o sea, hasta ahora. Porque quién sabe, qué tal si viene su pupilo, Terence Tao, o quién sabe. Pero no No, pero creo, Terence Tao güey. no hace tantas publicaciones como él. Pues sí. Sí, no, o sea, ¿qué tendrá ahorita Terence Tao? ¿Unas 300 a lo más? No tengo ni No, o idea, sea, güey, ni lo sería tengo. decir un número, pero... es que 1500, güey. Güey. Entonces, no, si, esto si está su niño, extremo, güey. si su niño en la casa no sabe amarrar las agujetas, cosas por el estilo, ¿qué tal si tiene un Erdos, no? Enfrente de Usted usted. tiene un Erdos en su casa. Y pues listo, eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Volvemos a lo mismo como con Gauss, güey. O sea, hablar de sus contribuciones a la ciencia sería sí. un tomo de... Llegamos al capítulo 200 y seguimos hablando de Erdos, güey. Entonces, Y además que son resultados que no son básicos, son resultados avanzados. sí, son... O sea, también eso es muy importante, o sea, no eran publicaciones de... sí, estos resultados facilillos, ¿no? O sea, son... Son resultados complejos en matemáticas. No, pues, muchas gracias, Chris, por hacernos sentir peor de lo que nos Ya sentíamos. me sentía- si no publicaban en 10 años, ahora me vas a sentir peor. Sí, Pues no bueno, mames. sus redes sociales, A mí me encuentran en todos lados como Miguel Math. a mí me encuentran como Matt Whammer. Me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio. Recuerden darnos me gusta, seguir, compartir, comentar para ayudarnos a llegar a más personas. Compártanos con las personas que ustedes crean que les va a gustar. Y pues ahí estamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Publiquen la mitad de Erdos.